Buenas tardes, mi nombre es Jair Alexander Bautista. El día de hoy les vengo a hablar más que todo sobre los derechos, como qué derechos o qué nos pertenece por ley a nosotros. En este video vamos a hablar más que todo como sobre un tema importante sobre el ámbito laboral y el contrato y cuáles son las realidades y las prestaciones sociales. Como para comenzar debemos entender que en Colombia los derechos de los trabajadores no dependen únicamente si existen en palabra o un escrito. Es decir, no solamente importa lo que está en un papel, sino también lo que realmente ocurrió durante un tiempo prestado de un servicio de un trabajador. Y para entender mejor esto, vamos a hablar del caso de un compañero que fue despedido y al que eligieron que no tenía derechos a una liquidación porque no había firmado un contrato de trabajo, pero sí había tenido como un contrato verbal y estaba siguiendo una cierta norma, pero ya vamos a saber a continuación. En la presentación de este caso, nuestro compañero de trabajo para una empresa, cuando terminó la relación laboral, le dijeron que no tenía como derecho a recibir una liquidación porque nunca había firmado el contrato. Pero si miramos un poco más allá del documento, encontramos algo importante. Nuestro compañero realizaba personalmente sus funciones, recibía órdenes, como una orden de mando, instrucciones de un superior y además recibía un pago por ejercer por hacer ese tipo de trabajo. Entonces aquí surge una pregunta. ¿Realmente no tenía derechos laborales solamente porque no había firmado un contrato? Y precisamente ahí es donde aparece el concepto de contrato realidad. ¿Qué es el contrato realidad? Un contrato realidad se presenta cuando, aunque no exista un contrato laboral escrito, en la práctica se cumplen las condiciones propias de una relación laboral. En otras palabras, no solamente debemos fijarnos en lo que dice un documento, sino en cómo desarrollar realmente el trabajo. Para identificar una relación laboral se tienen en cuenta tres elementos principales. Primero, la prestación personal del servicio. Buenas tardes, mi nombre es Laura Daniela Cutapunta y me corresponde hablarles sobre tres temas importantes. El primero son los tres elementos que configuran el contrato realidad. Para identificar un contrato realidad se deben tener en cuenta tres elementos principales. En primer lugar, la prestación personal del servicio, que es cuando pues, el trabajador realiza directamente las actividades para las cuales fue vinculado. Por lo tanto, no se trata simplemente de entregar un resultado, sino que la persona preste personalmente el servicio. En segundo lugar, la subordinación, que es cuando pues, el trabajador recibe órdenes, instrucciones o indicaciones de sus superiores y pues que debe cumplirlas dentro de la relación laboral. Además, esta subordinación permite diferenciar una relación laboral de otras formas de prestación de servicios. Y en tercer lugar está la remuneración, que es cuando el trabajador recibe un pago como contraprestación por las actividades que realiza. De esta manera, pues existe una compensación económica relacionada directamente con el trabajo realizado. Entonces, en base a esto, en el caso planteado, se encuentran los tres elementos. El compañero pues prestaba personalmente sus servicios, recibía órdenes y recibía una remuneración. Entonces, pues la falta de un contrato escrito no permite afirmar por sí sola que el trabajador no tenga derechos laborales. El segundo punto es sobre qué significa que prima la realidad sobre el papel.
Esta expresión significa que al analizar una relación laboral se deben tener en cuenta principalmente las condiciones reales en las que se desarrolla el trabajo. Por ejemplo, si una persona parece vinculado bajo una determinada modalidad, pero pues en la práctica recibe órdenes, cumple determinadas funciones, presta personalmente sus servicios y recibe un pago, es necesario analizar esas condiciones reales. Pues esto lleva a que en el caso de nuestro compañero, pues no se debe considerar únicamente que existe un contrato escrito. Por el contrario, pues se deben revisar las circunstancias que pues prestaron durante el tiempo que trabajó en la empresa. El tercer punto es sobre la cuenta de servilletas, es donde pues están las prestaciones sociales básicas. Entonces, pues además de analizar si existió una relación laboral, pues es importante conocer cuáles son las prestaciones sociales que se deben tener en cuenta pues al momento de realizar la liquidación. Entre las prestaciones básicas mencionadas en la actividad se encuentra la prima de servicios, la cesantía, los intereses a las cesantías y las vacaciones. Entonces, teniendo como en cuenta la prima de servicios, pues es una prestación social que se reconoce al trabajador de acuerdo con el tiempo laborado. Por lo tanto, pues cuando el trabajador pues no completa el periodo correspondiente, pues esto se calcula proporcionalmente al tiempo trabajado. Pues la fórmula general sería la prima es igual pues al salario por días trabajados dividido en 360 días. Las cesantías. Las cesantías pues es una prestación social que de manera general pues corresponde a un mes de salario por cada año trabajado o proporcionalmente por el tiempo laborado. De esta manera pues al finalizar la relación laboral se debe revisar el tiempo trabajado para determinar el valor correspondiente. Entonces la fórmula general sería cesantías es igual al salario por los días trabajados dividido en 360 días. Luego sigue los intereses a las cesantías, que pues también se debe considerar los intereses a las cesantías. Estos corresponden pues al porcentaje establecido sobre las cesantías causadas durante el periodo correspondiente. Entonces, en esta pues la fórmula general sería intereses a las cesantías igual a las cesantías por 12% por los días trabajados dividido en 360 días. Luego están las vacaciones, que pues corresponden al descanso remunerado al que pues tiene el derecho el trabajador. Sin embargo, pues cuando se termina la relación laboral existen vacaciones causadas que no han sido disfrutadas. Estas deben ser pues tenidas en cuenta dentro de la liquidación correspondiente. Y para esta la fórmula general para un cálculo proporcional es vacaciones es igual a salario por días trabajados dividido en 720. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luis Felipe González Pérez, soy aprendiz del SENA de la ficha 317-4643. En este caso vamos a hablar lo que nos pertenece por ley a nosotros los trabajadores. En estos puntos pues hablaremos sobre lo que debe tener en cuenta, digamos, nuestro compañero al finalizar nuestra relación laboral y las principales conclusiones del caso y pues una pequeña reflexión sobre la importancia para conocer nuestros derechos laborales. Como punto tenemos que se debe tener en cuenta, nuestro compañero. Pues en primer lugar nuestro compañero debe revisar cuánto tiempo trabajó para la empresa y cuál será el salario que recibirá. También es muy importante que conserve las evidencias de su relación laboral, como comprobantes de pago, como horarios, como instrucciones de sus superiores y cualquier documento pues que muestre que realizó su trabajo allí.
Además, pues debemos recordar que no tener un contrato escrito físico no significa automáticamente pues perder los derechos laborales, si en la práctica existe la prestación personal de servicio. Pues ya como conclusión, pues podemos decir que una relación laboral no debe analizarse solamente existiendo un documento físico, sino pues también por las condiciones reales en las que se desarrolla el trabajo, como en el caso de nuestro compañero, pues que él prestaba personalmente sus servicios y que recibía órdenes y recibía una remuneración. Y pues ya como punto final, como reflexión, tenemos, pues finalmente pues se consideró conocer que nuestros derechos eh, laborales es muy importante, porque muchas veces las personas trabajan sin saber lo que corresponde legalmente. En este caso pues nos enseña que debemos fijarnos únicamente en lo que aparece escrito en un documento, sino también en las condiciones reales en que trabajamos. Muchas gracias.